Esta noche vamos a tener un pequeño cambio. Hemos estado hablando de los dones redentivos, hicimos la primera ronda y hoy vamos a estar hablando de el espíritu de víctima. Es con una perspectiva diferente, pero es importante reconocerlo porque estoy completamente convencida que cuando nosotros podamos entender y podamos caminar en dominio en esta área de nuestras vidas, vamos a caminar más libremente para poder poseer nuestra primogenitura. Recordemos que lo que más quiere el Señor es que nosotros sepamos cómo poseer nuestra primogenitura. Nosotros podemos estar completamente distraídos haciendo muchas cosas buenas y el diablo está feliz porque no estamos gastando el tiempo para prepararnos y capacitarnos y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado acá. Cómo superar el espíritu de víctima fue un libro que escribió Arthur, está en español y es el único que está en español de todas lo que él ha escrito. Vamos a ver lo que quiere decir, qué es el espíritu de víctima. Cuando nosotros podemos superar el espíritu de víctima, vamos a caminar en libertad, vamos a caminar en dominio. ¿Se acuerdan la escala que hemos visto? Cuando estamos en pecado, estamos en esclavitud y tenemos que ir creciendo y madurando, pero no solamente vivir una vida de obediencia, sino una vida de dominio. ¿Por qué? Porque hemos hablado claro, muchos cristianos viven una vida de obediencia, pero están miserables, porque no están caminando en libertad ni en dominio. Pero estamos aprendiendo la importancia de cambiar nuestro estilo de vida, de crecer y madurar en el carácter de Cristo y definitivamente cambiar nuestro estilo de vida para poder caminar en dominio. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos maldiciones en el tiempo. En otra ocasión hablamos al respecto. Es una de los llamados que en este ministerio tenemos, romper las maldiciones del tiempo. Acuérdense que el tiempo fue bendito. En el sexto día, el Señor bendijo el tiempo. La Escritura lo vimos en otra clase. Si el tiempo fue bendecido, quiere decir que puede ser maldecido. Muchas de las maldiciones que creemos que podemos tener, pensamos en el espacio, en las personas, pero no habíamos pensado en el tiempo. Entonces es importante aprender a bendecir nuestro tiempo y hacer las cosas para que nuestro tiempo sea productivo. Vamos a hablar del espíritu depredador, que es el espíritu que se une con el espíritu de la víctima, que puede operar en nosotros y que nos hace bastante daño. Vamos a hablar de los socios demoníacos al espíritu de víctima. Hay bastantes demonitos que se adhieren y nosotros no sabemos. Quiero decirles esto para aquellas personas, porque sé que hay personas nuevas. Hay un mundo espiritual, tan real o más real que este mundo que nosotros estamos viendo. Hay un mundo real espiritual donde hay fuerzas buenas y fuerzas malas, en los ángeles buenos, los ángeles malos. Muchas personas tienen el don de discernimiento y también pueden ver en el mundo espiritual. No todo el mundo lo tiene, muchas personas pueden ver el mundo espiritual. Es un don de Dios. Gracias, Señor. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado que hay gente que ha visto ángeles, los han visto los ángeles buenos y los ángeles malos. O sea, no podemos negar una mentira. Mucha gente no le gusta hablar de esta área, pero tenemos que ser realistas. Es una verdad. Dios es espíritu. Y nosotros nos comunicamos con Dios en espíritu. Y así como hay toda la legión de ángeles buenos, hay una gran legión de ángeles malos. Que eso lo hemos aprendido en otras clases. Pero quiero aclarar eso, porque yo sé que al comienzo de mi vida, cuando a mí me hablaban del diablo, me ponía furiosa. No quería. Y es una buena mentira que no sepamos quién es nuestro enemigo. Y eso no quiere decir que él sea el único enemigo. Él es un enemigo, pero yo siempre he dicho que el mayor enemigo somos nosotros mismos. Al diablo no hay que darle mucha importancia, pero es una realidad y existe.
Vamos a hablar de la importancia de cambiar las estructuras mentales. Aprendiendo en esta enseñanza, hemos sabido antes que la batalla del cristiano está en la mente. Yo creo que de todo el mundo. De acuerdo a cómo tú pienses, vas a actuar. Pero necesitamos cambiar nuestras estructuras mentales para poder cambiar nuestra forma de vivir. Es algo muy importante que vamos a aprender, que las estructuras mentales prácticamente es la casa donde viven los demonitos que nos afectan y no nos dejan avanzar. Vamos a ver las herramientas de protección que Dios nos da y las que necesitamos para poder vencer al espíritu de víctima. Hablamos de que hay maldiciones en el tiempo, el espíritu depredador, los demonitos y las estructuras mentales. Cuando vemos de esa manera en la gráfica, se nos va a quedar más claro. Como podemos ver, el depredador. Hay una escritura en las Sagradas, en la Biblia, que dice así: el demonio, Satanás, ha venido a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que él quiere: robar, matar y destruir a cada uno de nosotros. Esa es su función y es una realidad. Entonces necesitamos saber cómo nos defendemos, cómo lo resistimos. Buenas noticias. No necesitamos quedarnos en esa condición. El Señor nos capacita y podemos arrojarlos de nuestras vidas. Podemos arrojar los demonios asociados, el espíritu depredador y, por supuesto, cambiar nuestras estructuras mentales. El depredador que se quería devolver, si ve, él siempre está buscando en todo momento regresar a matar, a robar y a destruir. Esa es su trabajo. El espíritu de pobreza lo vamos a ver desde otro punto de vista. Cómo nosotros con nuestras estructuras mentales lo alimentamos. Y recuerden que nuestro precioso Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia en todos los aspectos. Aquí no estoy hablando solamente del espíritu de pobreza a nivel finanzas. Una mente pobre es muy triste. Una persona emocionalmente pobre es muy triste. O sea, es en todas las áreas. Recordemos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cualquiera de las tres áreas que esté pobre, no vamos a vivir una vida balanceada y no podemos recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Porque tenemos una herencia aquí en la tierra que muchísimos de nosotros la perdemos porque no nos hemos capacitado ni nos hemos preparado para recibirla. Un ejemplo que he dado en otras ocasiones: tu padre te pudo haber dejado, o tu familia, o tu tío, un Rolls Royce, pero no te lo va a entregar si tienes 8 años, porque no vas a saber qué hacer con él. Tienes que crecer y ser lo suficientemente responsable para que lo puedas manejar. ¿No es verdad? Estamos mirando a nivel humano, natural. Así es nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Él, aplicar sus principios divinos para posesionarnos y reclamar lo que nos pertenece, porque es lo que nos pertenece. Del espíritu de pobreza también lo podemos arrojar de la vida de nosotros. Esas son las buenas noticias. El espíritu de víctima tiene muchas facetas. Hoy vamos a ver 4 o 5, pero se presenta de diferentes maneras y es importante conocerlo, porque en la forma como yo lo pensaba antes, pensaba que era la persona que siempre se está quejando, que siempre pobrecita. Vamos a ver que hay otras formas como se presenta, se llaman diferentes caras del espíritu de víctima. Vamos a vencer al espíritu de víctima. Ese es nuestro meta. Eso es lo que queremos lograr. Cada uno de ustedes puede ser una víctima, pero ahora puedes caminar en dominio. Podemos usar la libertad para liberar, para equipar y para enviar a la siguiente generación a poseer la herencia. Muchos de nosotros simplemente estamos tratando de vivir una vida de sobrevivir,
Pero Dios nos ha llamado a caminar en dominio. Recordemos que fue el primer mandato que Dios nos dio, caminar en dominio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos caminando verdaderamente en dominio? No, porque no hemos aprendido. Y ese dominio quiere decir libertad. Y ese dominio quiere decir una persona, un gran líder que pueda caminar en ese aspecto. ¿Y qué sucede cuando nosotros caminamos de esa manera? Podemos ayudar a otras personas a decirles, mire, este es el camino, mire lo que Dios me enseñó a mí. Podemos equipar, es de la única forma que vamos a equipar, porque si nosotros equipamos solamente aprendiendo de un libro, pero no lo que se ha encarnado en nuestras vidas, eso que enseñamos no tiene vida. Nosotros tenemos que conquistar las áreas en nuestras vidas y cuando enseñamos a otras personas, impartimos la vida, la unción, el poder de Dios que ha pasado a través de cada uno de nosotros. Vamos a equipar, vamos a enviar a la siguiente generación. Cuando los padres, yo siempre pienso, cuando los padres caminan en victoria, ¿se imaginan lo que le pasa a sus hijos? Porque ellos van a ver la historia realmente de lo que está sucediendo. Yo tengo varios casos aquí que podemos decir, mi hijo me vio o lo que el Señor hizo conmigo cuando le obedecimos al Señor. Pero recordemos, si obedeces al Señor y cumples los mandatos de Él, vamos a ser bendecidos y podemos ser enviados a poseer su herencia. Es algo que no hablamos. Dice, hablamos bonito y es cosa, pero es una realidad. Y solo cuando nosotros hemos poseído la porción, porque vamos a poseer muchas porciones en su totalidad, podemos hablarle a otra persona con autoridad. Muchos de ustedes pueden decir eso, mire lo que Dios hizo en mi vida. Te aseguro que cuando tú puedas orar por una persona, que el Señor te liberó, en la forma que te liberó, sabes que es verdad porque fue el poder de Dios. Lo recibiste. Que tu tribu incremente, porque cada uno de ustedes tienen a mucha gente a quien influenciar. Y es de ese encuentro que cada uno de ustedes tengan con Dios y las victorias que vivan en sus vidas, que va a haber transformación alrededor de cada persona que hay alrededor de ustedes. Ustedes son la luz del mundo y ustedes pueden decir, con Cristo todo lo puedo y con Cristo soy vencedor, no soy víctima, soy un vencedor. Antes de comenzar esta presentación, vamos a hacer algunas preguntas que vamos a ver en esta enseñanza. ¿Cómo puedes saber la diferencia entre el espíritu de víctima y los problemas que Dios ha permitido en tu vida para desarrollar carácter en ti? Vamos a ver, porque es muy importante. Y le pedía yo al Señor que me dé la capacidad de presentarlo de tal forma que no nos volvamos después, soy una víctima, no. Hay momentos que el Señor nos permite pasar por problemas que son los que nos van a desarrollar carácter. Y tenemos que decir gracias, Señor, porque es en esos momentos de desierto y de sequedad en nosotros que lo buscamos a Él y Él nos muestra realidades en nosotros que tienen que ser transformadas. El dolor es bueno, porque el dolor nos permite sentir el corazón de Dios más de cerca. Tengo a alguien y les digo eso, un pastor que admiro muchísimo y yo lo escuchaba años atrás, mi mente no lo aceptaba, que él decía que él añoraba los desiertos porque en esos momentos era cuando realmente él se encontraba con Dios. Yo en ese entonces decía, está loco, eso es masoquismo, pero al paso del tiempo, les digo con todo el corazón, es en esos momentos cuando lo buscamos de verdad con todo el corazón y cuando Él se manifiesta. La palabra de Dios dice, cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Y aprendemos a decir, Señor, por esto que estoy pasando, tú vas a glorificarte en medio nuestro. Enséñame, Señor, lo que tengo que aprender. Es una mente que sabe que Dios permite las cosas por el bien de nosotros. Pero esa es una posición. Y le pido a Dios que podamos tener el discernimiento, como vayamos conociendo este espíritu, de diferenciar cuándo es que Dios está tratando con nosotros y cuándo es el espíritu de víctima que le tenemos que decir un momento. Otra pregunta, ¿cómo puedes saber si el espíritu de víctima
¿Está hostigándote o tiene un derecho legal? El demonio, cada vez que nos molesta es porque tiene un derecho legal. Le hemos abierto una puerta. ¿Qué quiere decir un derecho legal? Cuando hemos cometido un pecado, cuando hemos cometido una rebeldía o cuando hemos cometido una iniquidad que muchas veces no la sabemos, y vamos a diferenciar esas tres cosas, porque normalmente tratamos con el pecado, pero tenemos que tratar con la rebeldía y la iniquidad. A veces oramos y oramos y oramos y no encontramos la victoria. Necesitamos buscar el corazón de Dios para que Él nos muestre. Pero ¿qué pasa? ¿Nos está hostigando? ¿Simplemente nos está molestando porque es lo que Él hace todo el tiempo? ¿O tiene un derecho legal? ¿Cómo puedes saber si un espíritu de víctima, si es un espíritu de víctima generacional? Muchas personas hemos aprendido que abrimos las puertas por nuestros propios pecados en nuestras vidas. Pero si es un espíritu generacional que ha entrado a la línea familiar de nosotros, ya sea por el lado del padre o del lado de la madre, por iniquidades en sus vidas, la Sagrada Escritura dice claramente que las iniquidades de los padres, las consecuencias las pueden sufrir los hijos hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Es una realidad, pero el Señor nos va a mostrar y vamos a aprender las preguntas que debemos de hacernos para saber si es nosotros que le abrimos la puerta o si es algo generacional. ¿Cuáles son las técnicas de liberación efectivas contra el espíritu de víctima? Muy sencillo. Todos sabemos, las personas que no, lo voy a decir, todos sabemos que liberarnos del pecado es muy fácil. Reconocer el pecado, pedir perdón por el pecado, rechazar el pecado, cambiar 180 grados el camino que llevábamos y podemos arrojar al enemigo cuando lo podemos identificar. Es muy sencillo. Arthur dice, la liberación es lo más sencillo del mundo, es aburrida, porque hay gente que habla demasiado, pone muchas cosas, pero la realidad es que cuando la luz del Señor entra a nuestros corazones, tiene que esparcir la oscuridad. Y entra cuando reconocemos el pecado, pedimos perdón, tiene que huir. Tiene que huir, porque se acaba el derecho legal, se cierran las puertas. ¿Cuál es la raíz que le da poder al espíritu de víctima? Lo vamos a ver, tiene que ver mucho con la estructura mental. Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida necesarios para prevenir la infección nuevamente del espíritu de víctima? Quiero hablar aquí para muchas personas que ya tienen experiencia o han caminado con el Señor mucho tiempo. Ustedes se han dado cuenta que se ora, que mucha gente pasa por liberación, pero al mes o al otro día o a los 8 días vuelven a caer en lo mismo. Y yo quiero que se den cuenta la palabra clave que vimos en esta pregunta. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida necesarios? Si no cambiamos nuestro estilo de vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Le abrimos las puertas al diablo para que venga y haga lo que quiera con nosotros? Porque el diablo solo tiene derecho de lastimarnos cuando hay pecado en nuestras vidas. Nos puede hostigar, pero nos puede hacer daño cuando hay pecado en nuestras vidas. Por eso él quiere que nadie le crea, que no crean que hay un diablo. ¿Para qué? Si no le creemos, él está feliz, porque no le vamos a poner atención. Pero cuando reconocemos que es verdad, entonces hay que hacer cambios de estilo en nuestra vida necesarios. Yo siempre digo, muchas personas quieren llegar, pedir oración, una varita mágica y ya cambió. No. Diariamente tenemos que elegir correctamente y cambiar nuestro estilo de vida y vivir la vida de acuerdo a cómo le agrada al Señor, no de acuerdo a cómo nos agrada a nosotros. La vida de cristianos es para valientes. Yo digo, la vida del cristiano es para hombres y mujeres valientes que quieren realmente hacer una transformación en el mundo en que nos movemos realmente y representar a nuestro precioso Jesús como Él nos ha llamado a representarlo. El estilo de vida tiene que cambiar en cada uno de nosotros. No hay opciones.
¿Quién tiene la autoridad espiritual más alta sobre el espíritu de víctima? La autoridad, ya les he dicho en otra ocasión, la autoridad, tenemos diferentes clases de autoridad. Una autoridad posicional, somos hijos de Dios y en Cristo tenemos autoridad. Pero hay una autoridad que se adquiere por la virtud que tú has desarrollado en tu vida, por el carácter de Cristo que hay en tu vida. Esa es la persona que tiene autoridad espiritual sobre el espíritu de víctima. Aquella persona que lo ha resistido y que lo ha vencido. Hay muchas personas que pueden orar. ¿Por qué no vemos que las personas, que todo el mundo que ora, las personas no quedan libres? Vamos a ser realistas. Porque no hemos desarrollado el carácter de Cristo en nosotros y el fruto del Espíritu. Cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús, es en el carácter de Cristo que tenemos que andar. Porque ¿qué podemos estar nosotros viviendo una vida patas arriba y hacer una oración con poder de lo alto? En su maravilloso amor, muchas veces por amor a la otra persona, el Señor lo utiliza. Porque finalmente Él es Dios, no somos nosotros. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros de desarrollar nuestra autoridad espiritual es muy grande. ¿Cómo puede caminar en dominio y aún tener la actitud de siervo como Cristo? La palabra dominio para muchas personas suena como dominante, como que no es correcto, porque la confundimos y les he hablado en otras ocasiones, que hay una diferencia entre dominio y dominante. Y vuelvo a repetir, el Señor nos mandó a caminar en dominio, pero cuando caminamos en dominio, estamos caminando para ayudar a otra persona. Cuando una persona se subordina ante una autoridad, lo puede hacer como los padres con los hijos. No me quiero adelantar porque va a haber más explicación más clara, pero es por el bien de la persona. Yo te puedo forzar a hacer una cosa, al niño se forza a hacer una cosa por el bien de él a largo plazo, ¿verdad? La persona dominante es cuando forza a otra persona o la explota para beneficio propio. La diferencia es bastante grande. Cuando se ejerce dominio sobre una persona por el bien de la persona, estamos cumpliendo el mandato divino. Cuando queremos dominar a la persona para satisfacción propia, para conseguir nuestros propios beneficios, estamos en contra de lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuáles son los socios demoníacos con el espíritu de víctima? ¿Cuáles son los socios demoníacos con el espíritu de víctima? Los que tenemos aquí es el espíritu depredador que lo vimos al comienzo, el espíritu de pobreza, el espíritu de los celos y las maldiciones en el tiempo. Cuando hablemos del espíritu de los celos, el concepto va a ser muy diferente a como hemos estado viéndolo, es de otra manera que opera, es otra forma, otra manifestación como operan los celos y qué tanto pueden dañar y dañarnos. ¿Cuáles son las señales de alguien con el espíritu de víctima? El espíritu de víctima, una de las señales es cuando tú encuentras a personas que pueden justificar o razonar de las cosas que son injustas, pueden encontrar un razonamiento que son justas. Voy a repetir. Cuando una persona encuentra una cosa que está mal, pero no tiene la capacidad de decir eso está mal, sino razona y dice que lo que es injusto es justo. Esa es una forma, una señal grandísima para saber que la persona está actuando con espíritu de víctima. Cuando no puede pararse por la verdad, cuando tiene miedo. Vamos a ver las facetas más adelante. Las varias caras del espíritu de víctima. Injusticia. Por ejemplo, hay personas que sufren de injusticia grandemente. Es verdad, voy a contarles la historia de una señora que se llama María, que le quitaron el niño. María era una persona que se casó con un hombre que ella pensaba que iba a tener un matrimonio muy lindo, pero el esposo le salió alcohólico
Cuando ella tuvo el niño, las cosas empezaron a decrecer y ella empezó a sentirse mal, porque él la golpeaba a ella y al niño, totalmente. Entonces se asustó mucho y ella se fue a consejería y después de mucho trabajo dijeron, se tiene que separar porque la vida de ella estaba en peligro. Ella se separó y al separarse le dieron la custodia del hijo de ella. Le dan la custodia del hijo de ella y el esposo o el exesposo se va para otro lugar, se va para otra ciudad. Y a los 2 o 3 meses viene y le roba el niño. Entonces ella se va para donde él vivía, pone una demanda, le pueden entregar el niño nuevamente, pero regresa el hombre al lugar donde ella vivía y devuelve y le roba el niño. En esta vez ella puso nuevamente una demanda, tiene que pagar abogados, para todas estas cosas tiene que pagar abogados, perder trabajo, todo el dinero que tiene que invertir, todo lo que se adiciona a este problema. Y en ese momento llega un juez en la otra ciudad que no tenía ninguna autoridad, pero le entregan la custodia del hijo a ella y se lo quitan sin ninguna razón lógica, cometen la injusticia más grande y no hay nada que se pueda hacer, porque ya no tiene dinero, ya no tiene nada más que hacer. A ella en muchos aspectos y así hay muchas personas que les resulta casi imposible obtener la justicia. Todo se cierra. Quieren hacer algo bueno y la justicia viene en contra de ellos con mentiras de muchas maneras. El espíritu de víctima hace que de alguna manera siempre pierdan el caso y no obtengan lo que es suyo. ¿Sí ven cómo trabaja? De una manera, hay una influencia negativa dentro de la persona que no pueden obtener la justicia. ¿No se entiende? Dice, pero es que es imposible, pero los resultados se ven claros. Y es una persona que constantemente, no solo una vez, estoy dando un ejemplo, pero que repetidamente, eso le puede suceder a una persona una vez en la vida, pero cuando a una persona en 2 años le suceden 3, 4 casos similares, podemos darnos cuenta que el espíritu de víctima está trabajando en la persona y puede hacer lo que sea y no consigue la justicia. Vamos a otra cara. La deshonra. Hay personas que, siendo personas buenas, personas que caminan con lealtad, caminan en obediencia, tienen desafortunadamente el problema que no reciben la honra que le corresponde. Por ejemplo, Elena, la esposa del pastor. Este es un caso que lo quiero decir porque sucede. El pastor de una iglesia muy reconocido y ella era la esposa y ella trabajaba porque era una congregación pequeña y trabajaba muchísimo para ayudar a su esposo, para que salieran adelante y después de cierto tiempo ella encuentra que su esposo tenía otra mujer, pero ella era una mujer de integridad y no decía nada, lo guardaba, oraba calladita y no decía nada, no se lo estaba contando a todo el mundo, quería cubrir a su esposo, lo perdonó como es el paso que se debe de hacer, lo perdonó y siguió la relación, pero a los otros 3 meses o 4 meses o determinado tiempo la encontró con otro y así sucedió por varios tiempos, hasta que finalmente él fue el que la dejó. Pero la congregación le echaba la culpa a ella porque ella nunca le había contado a nadie. Ella lo guardaba entre Dios y ella por su integridad, porque realmente no quería difamar a su esposo. La congregación la aisló completamente, gracias, la aisló completamente y en esa denominación ni siquiera podía desenvolverse porque ella le había destruido la vida a su esposo. Era lo que la gente veía. ¿Cómo necesitamos nosotros de cuidarnos en los juicios que pasamos cuando alrededor vemos cosas que no tenemos toda la información completa? Por eso el Señor dice que no podemos juzgar. Pero bueno, a ella, ¿qué pasó?
con muchas mentiras la deshonraron públicamente. Eso le sucede a muchas personas. Con mentiras nunca reciben la honra que se merecen, sino al contrario, le quitan la reputación y los dañan. Otra forma, otra faceta, como el espíritu de víctima actúa. Ustedes saben que hay otras personas que pueden tener el mismo problema, nadie los coge, y la esposa ni se da cuenta, pero ella que cumplió con todos los mandatos de Dios, pero por no, en este caso, ella por no pararse por la verdad y poder discernir que lo que estaba sucediendo era equivocado, porque se le podía dar un tiempo, pero llega un momento que enough is enough, no, suficiente es suficiente. Ella debería, si no hubiera tenido el espíritu de víctima, ella se hubiera podido parar y traer la verdad y hacer los pasos, pero por no lastimar al esposo, por no dañar al esposo, trataba probablemente de justificar algo que era totalmente injusto y no se sabía parar y decir no más. La importancia de pararnos por la verdad. Hemos aprendido que cuando nosotros no confrontamos las situaciones con la verdad, estamos haciéndole un daño a la otra persona, a la comunidad y a todo el mundo. Necesitamos el discernimiento de Dios, pero diferenciar cuándo es el espíritu de víctima que nos está acusando y aplastando o cuándo es que el Señor está tratando con nosotros. En ese caso era injusto, era horroroso y ella no tenía por qué haber aguantado todas esas cosas. Destrucción. Uno de los trabajos del espíritu de víctima es atraer la destrucción de las cosas o de las personas. Por ejemplo, hay personas que tienen accidentes muy extraños. Todo el mundo podemos tener accidentes, pero hay personas que tienen accidentes muy extraños. Arthur da este ejemplo, dice, había una chica que él conocía que tenía accidentes que eran completamente ilógicos que le pasaran. Por ejemplo, en su casa abrió el refrigerador y del freezer se cayó un pedazo de carne grandísimo, se le cayó al pie y le partió el pie en pedacitos, porque era un pavo lo que se le cayó, pesadísimo. Y no pueden entender, ella dice, no puedo entender cómo se cayó de allí cuando no estaba mal colocado y otras personas habían abierto ese mismo día la refrigeradora y no había pasado. El espíritu de víctima atrae, es como un imán que atrae las cosas que pueden destruir a las personas. Ahora, veamos lo que sucede con el malpraxis, con el estar la persona mal atendida. Por ejemplo, sabemos de alguien que regresó de sus vacaciones un poco resfriada y como pasaban los días y no se mejoraba, fue a visitar al médico. Y le recetó una serie de medicinas y le dijo que en pocos días se encontraría perfectamente bien. Pero a lo largo de una semana ella estaba peor. Volvió al doctor y el doctor reconoció que había sido mal diagnosticada y que los remedios que le habían dado no eran suficientes y que desafortunadamente ahora tenía faringitis. Pero que con los medicamentos que le iba a dar en ese momento se iba a sentir mucho mejor. Pero no fue así. Cansada, tuvo que regresar a otro doctor y el doctor le dijo que ella había sido mal atendida y como no había tomado la medicina correcta, ahora tenía neumonía. Otra vez ella había sido mal atendida. Después de unos meses de malos tratamientos, se había producido también una otitis interna debido a la infección que ella tenía dentro. Terrible. Una y otra vez fue mal atendida. Porque cuando se tiene el espíritu de víctima, aun cuando se escoja el mejor doctor, el más rescatado, el que tenga un historial de excelencia en su especialidad, esta persona puede hacer un mal diagnóstico y un mal tratamiento cuando la persona tiene un espíritu de víctima. El demonio pegado a la persona causa en esa oportunidad que un buen doctor haga un mal trabajo y la situación más simple se vuelva una enfermedad compleja. Tremendamente problema. También tenemos la manifestación del devorador. Por ejemplo,
Podemos hablar de un muchacho que tenía muchísimos problemas porque, aunque eran muy distintos, porque nunca podía encontrar que alguien le diera un buen servicio en la reparación de sus cosas. Por ejemplo, no importaba que fuera a ver al mecánico más experimentado y el taller de mejor renombre. Y no importaba lo que le garantizara, o el mecánico, o el problema, o el técnico de las computadoras, o cuál fueran las recomendaciones que lo respaldaban, siempre este pobre hombre terminaba lidiando con el peor elemento de la compañía. Odiaba pensar la cantidad de tiempo, de energía, de esfuerzo que era desperdiciado para poder reparar alguno de sus aparatos. Muchas veces le llevaba 3 o 4 o 5 veces para poderlo lograr. En este caso hay personas que todo el tiempo están luchando para que su tiempo, como sus energías o las cosas de su propiedad, no sean consumidas rápidamente o inexplicablemente en lo natural. Y lo que sucede es que el espíritu de víctima está atrayendo a los devoradores. Otra forma de poder ver una faceta del espíritu de víctima. También tenemos el caso del abuso. Vamos a poner un ejemplo de una chica que se llama Inés, que la perseguían los abusadores desde chiquita. Todo comenzó porque uno de los, el hijo de la niñera la molestó sexualmente antes de que ella fuera a la escuela, cuando tenía aproximadamente 3 años. Y allí ella se las arregló para pasar por la escuela, pero aún en la escuela de la secundaria, la profesora de gimnasia era lesbiana y la perseguía después de las clases. Fue tremendo para ella, pero trataba de seguir la vida hacia adelante sin darle mayor importancia, pero esto la estaba consumiendo. Tuvo un novio, el novio la maltrató, el novio abusó de ella y abusó sexualmente. Finalmente ella se casó con él, pero tuvo que aguantarle que era demasiado fresco y ella no sabía cómo pararlo. No importaba donde ella fuera a trabajar, siempre había alguien acosándola, aunque muchas veces no era físico. Eran con unas miradas todas sexuales y lujuriosas, y las miradas la dejaban una sensación de suciedad. Ella se vestía con extrema modestia. Nunca le tocaban a ella directamente, por esta razón no podía presentar una queja de abuso sexual, pero ella se sentía sucia por la forma como la miraban. Cada trabajo en el que ella se encontraba tenía un perverso. Cambiaba de trabajo y eso no era bueno para su resumen. No sabía qué hacer hasta que finalmente se cambió y se fue a trabajar a una agencia temporal donde podía deshacerse del trabajo más fácilmente. Sin embargo, estuvo trabajando en una compañía donde su jefe era como su abuelo, la trataba muy bien y estuvo allí por varios meses y finalmente le ofrecieron el trabajo constante y ella lo aceptó porque se sintió segura. Tan pronto como lo aceptó, llegó un nuevo empleado y tan pronto ella lo vio, se dio cuenta que era un depredador. ¡Qué tristeza! Como podemos ver, el abuso en todas sus variantes es otra de las terribles manifestaciones del espíritu de víctima. Como sabemos, la raíz de todos estos problemas es el espíritu de víctima. Quiero recordar todos estos espíritus. El espíritu de víctima que se manifiesta por medio de la injusticia, por medio de la deshonra, por medio del malpraxis, por medio de la destrucción, por medio del abuso y por medio del devorador. Vuelvo y repito, la raíz de todos estos problemas son el espíritu de víctima, que se manifiesta de diferentes maneras. Suena repetitiva, pero es verdad. Podemos pensar que todo el mundo tropieza en el camino de vez en cuando, pero las personas que tienen el espíritu de víctima caen mucho más seguido que los demás. Mientras que 2 o 3 incidentes se puede decir que son parte de la realidad de vivir en un mundo bajo maldición, algunas personas tienen demasiado de lo que el mundo llama mala suerte y no puede permitir ignorarlo. Tenemos que darnos cuenta.
Hay otro caso en personas que han preguntado, ¿qué es lo que me pasa? Parece que yo tuviera un cartel alrededor de mi cuello que diga, venga, abúsenme. Pero la realidad es que sí tienen ese aviso. Es como un faro que brilla en el reino espiritual. Aunque no es visible, pero una parte del trabajo del espíritu de víctima es convertirse como en una especie de luz o de faro que brilla en el reino oscuro para así poder atraer la atención de todos los demonios depredadores. Una vez que un demonio depredador se ha conectado con un demonio de víctima, los dos trabajan juntos para acercar a sus anfitriones en una forma dañina. La otra mitad del trabajo del espíritu de víctima es persuadir a la víctima de que no se puede hacer nada para cambiar esa situación. La persona llega a la conclusión de que estos problemas recurrentes son por su culpa y que tienen que bajar las aspiraciones en su vida y soportar todo lo que les vaya pasando. La mala noticia es que una gran cantidad de personas que sirven fielmente a Dios y que son usadas grandemente por Él son regularmente estorbadas por un espíritu de víctima. La buena noticia es que esto puede ser completamente opcional. Que vivir con el espíritu de víctima es completamente opcional. Ellos pueden ser identificados y arrojados. Podemos arrojar la pobreza, podemos arrojar los celos, el abuso, la destrucción, la injusticia, el devorador. Todos estos pueden completamente ser arrojados de nosotros. Nosotros fuimos llamados a caminar en dominio y ese llamamiento nunca ha sido revocado. Damos gracias a Dios porque cuando nos damos cuenta quién es nuestro enemigo, podemos resistirlo y podemos saber que no tenemos que vivir toda la vida de esa manera, sino que vamos a vivir en dominio.